estos sábados en donde, con el favor de Dios y hasta que Él diga, nosotros vamos a estar reuniéndonos con el propósito de estudiar el Evangelio desde su perspectiva y cosmovisión hebrea, judía del primer siglo. El tema de hoy es un tema que quiero introducir porque realmente procuro que el estudio tarde 1 hora, un poquito más, a veces un poquito menos, pero cubrir a Pablo en 1 hora es un poquito complicado porque Pablo es muy extenso. Pablo es responsable de más de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento y hoy veremos con buena razón por qué. Yo creo que y le motivo a usted a empezar a leer la Escritura con una mente que se pregunta, que indaga, que investiga, porque la Escritura es un cofre lleno de tesoros, pero hay que indagar, hay que buscar. Así que bienvenido, quiero iniciar con una oración, bienvenido, bienvenida de donde nos esté viendo, si nos va a ver por YouTube, pues también bienvenido cuando así sea. Hoy es sábado 9 de mayo y vamos a lo que vamos. Oramos. Señor, guíanos, háblanos, dirígenos y en el nombre de Jesús llévanos a tu verdad. Llévanos a lo que tú quieres que aprendamos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar con como es mi costumbre, un recordatorio, una introducción de 2 conceptos claves que vimos en la clase pasada. No se habló de mucho, pero yo quiero recordar 2 conceptos. Número 1, el concepto de Marcos o Mateo 5:17, en donde dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Este concepto es muy importante que lo tengamos claro. La palabra griega que aparece ahí es la palabra pletori. Pletori, de completo, de pleno, más que completo, perdón. Pero llega a traducir un concepto hebraico que es el concepto lemalé, que quiere decir más que dar autorización, que quiere decir conferir autoridad. Ha venido a darle todavía incluso más autoridad, más vigencia de lo que ya tenía, porque los receptores el fariseísmo, el judaísmo, por llamarle de alguna manera la fe de Israel del primer siglo, quizás es un mejor nombre, se había desviado un poquito tras la tradición de los ancianos, y Jesús quiere venir y poner su palabra, la palabra que Él habló, porque Él es el que habló de Génesis en adelante, quiere venir a poner su palabra en el contexto indicado. Así que más que a cumplir, para que no tengamos que cumplir a nosotros, Él venía a darle más autoridad, y por eso es que las palabras que siguen a este versículo 17 tienen que ver con que el que así lo enseñe será grande al reino de los cielos, y el que enseñe a quebrar esto, aún los más pequeños, será pequeño en el reino de los cielos. Ya veremos que el concepto de reino de los cielos, lo introduzco ahorita, pero el concepto de reino de los cielos, más que un gobierno, como hemos entendido, es Jesús mismo, pero ese no es nuestro tema hoy. Y la segunda cosa que yo quería recordar, porque es muy importante, es la que está en Hechos capítulo 11, versículo 26, y habla de que cuando Bernabé encontró a Pablo, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la congregación por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Es muy importante que nosotros tengamos claridad de
cuando hablamos cristianos, que esta es la única vez que aparece la palabra, creo yo, en el Nuevo Testamento, la palabra cristianos, traduce un concepto de mesiánico. Ahora, a mí no me gusta, y lo decía hace una semana, lo que el término mesiánico significa hoy en día, porque no es a eso a lo que yo me estoy refiriendo, ¿verdad? El mesianismo actual trata de anular la persona de Jesús, humanizándolo solamente o disminuyéndolo de cualquier honra que él pudiera tener, y como dice la Escritura, a él es el que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, así que el nombre de Jesús está sobre cualquier nombre. Pero es importante entender que el término mesiánico o cristiano quiere decir esto en el primer siglo, y se refiere a los judíos que habían confesado a Jesús como el Mesías, Salvador, pero que nunca se apartaron del judaísmo, ¿verdad? Iremos viendo, al entender la historia, iremos viendo que el nacimiento de lo que nosotros hoy entendemos por la palabra cristiano es un concepto romano del siglo II, pero no creo que lleguemos a eso. Lo que sí quiero ver detenidamente son algunos conceptos de la vida de Pablo, y mi punto de partida es precisamente que este movimiento mesiánico, este movimiento judío mesiánico, en el que todos los ahí que se reunían creían en la Torá del Señor, en el Antiguo Testamento, habían reconocido a Jesús como el Mesías, y empezó a crecer y empezó a experimentar cambios. Y hoy veremos casi que solo cambios históricos, son cambios bíblicos, perdón, pero la otra semana empezaremos a ver los cambios históricos. Así que vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Verdad? Me voy a saltar entonces, para interpretar el Nuevo Testamento, me voy a saltar porque, como le decía hace una semana, los primeros 2 libros que se escribieron del Nuevo Testamento fueron la carta de Santiago y la carta de Gálatas, y esa es la carta con la cual yo quiero empezar. Pero no es hasta 15 años después de la escritura de la carta de Gálatas en la que empiezan a aparecer los evangelios, y aparecieron muchos evangelios. Nosotros leemos y reconocemos 4 canónicos, pero hubo mucho más de 4 que aparecieron a partir del año 60 en adelante, pero como repito, todo esto es historia. Entonces, a partir de que no vamos a ver los evangelios, no me siento capacitado para sentarme a estudiar los evangelios todavía. A partir de eso vemos a alguien que toma la figura central, y es Pablo. ¿Quién es Pablo? Esa es la pregunta que vamos a empezar a responder hoy. Primero, que sepa que su nombre no era Pablo. Su nombre original era Shaul, muy como el nombre de Saúl, del primer rey de Israel. Yo quiero señalar 4 aspectos muy importantes que, por supuesto, que tienen una influencia en Pablo, y que Dios usa esos aspectos para traernos la teología que después va a incluir a los gentiles dentro de este movimiento. Pero quiero empezar señalando 4 aspectos de Pablo, porque no es que Dios lo tome a él y quite todo lo que era antes de eso y lo empiece a usar, sino que Dios
preparó a Pablo y con la preparación que él traía precisamente fue lo que él usó para el ministerio que después Dios le encomendó. Así que, ¿quién era Pablo? En primer lugar, Pablo es un judío de raza que nace en una ciudad de Tarso. Pero antes de entrar a eso, Pablo es un judío de raza judía, circuncidado al 8º día, nació en el seno de una familia judía, y eso es muy importante porque fuera de Israel, en el primer siglo, se daba una de dos situaciones en el seno de cualquier familia judía que vivía fuera de Israel, como el caso de Pablo. O se aferraban a la fe de sus creencias o se helenizaban, ¿verdad? Más o menos era lo que pasaba. Muchos judíos se helenizaron. ¿Qué quiere decir ese término? Se olvidaron de su fe, se olvidaron de su religión. Pablo no. Pablo es un judío de fe que cree en los mandamientos y que, como veremos más adelante, es enviado a estudiar a Jerusalén. O sea, es alguien que tiene recursos. Entonces, en primer lugar, Pablo es judío de nacimiento y de fe, de creencia de la fe de Israel. Él después se ubica en el grupo de los fariseos, pero esa es su fe. Número 2, Pablo es griego de cultura. Y esta diferencia de Pablo con Pedro, con Juan, con Mateo, con todos los demás discípulos de Jesús, es vital, es importantísima. ¿Por qué? Porque cuando los judíos de Judea o de Galilea se les habla de gentiles, para ellos son personas corruptas, son personas que los pueden volver inmundos, pero ese no era el caso de Pablo. Para Pablo, los gentiles eran sus vecinos. Él creció entre gentiles, él creció viendo a personas que tenían una cultura distinta de él. Y eso hace que Dios lo pueda usar para llegar y llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo conocido. En el caso de Pedro, Dios tuvo que mostrarle una visión para que él aceptara a ir a la casa de un gentil que vivía en Jerusalén. Pablo no iba a tener empacho en permitirse ser revelado que el mensaje de Jesucristo y de salvación también era para los gentiles. De hecho, es Pablo el que insistió una y otra vez, y es uno de los grandes aportes de Pablo, que el mensaje de Jesús era para todo el mundo, era para que Dios no iba a hacer acepción de personas. Pero yo quiero señalar hoy dos contribuciones vitales de Pablo, aunque me voy a enfocar solo en una y al final voy a señalar la otra. Entonces Pablo crece en una cultura muy rica en Tarso. Tarso es una ciudad que está con una cultura muy rica. Voy a hacer un medio mapa. Imagínese usted que esto es Turquía y esto sigue así, perdón, soy malo haciendo esto, y aquí está Galilea, el río Jordán, el Mar Muerto, Jerusalén está por acá, Tarso está por acá. Y entonces Tarso es un centro de mucha cultura que va para el sur, que es Israel, va para Persia y por supuesto para Grecia y todo el occidente. Tarso era una ciudad en donde se atravesaban muchas culturas, y Pablo no crece viendo a los gentiles como los ocupantes, como los enemigos, sino que él crece viendo a los gentiles como personas humanas, cosa que Dios va a usar después. Siguiente aspecto de quién es Pablo. Perdón.
Pablo es ciudadano romano. Ciudadano romano. ¿Qué quiere decir esto? Porque si seguimos la trayectoria de Pablo, es enviado joven a estudiar a los pies de Gamaliel. Ya veremos quién es Gamaliel. Eso quiere decir que Pablo heredó la ciudadanía de su papá, de su padre. Ahora, si era una familia judía, solo había dos formas de convertirse en ciudadano romano, no siendo de una familia romana en el imperio. En el siglo II ya vino un emperador que otorgó la ciudadanía romana a todos, pero antes en el siglo I, los romanos eran muy celosos. Así que o el papá de Pablo sirvió en el ejército y estuvo peleando guerras a favor del imperio, o sostuvo financieramente al ejército romano y por eso recibe la ciudadanía, y por eso Pablo tiene acceso directo y distinto a visitar el imperio porque es ciudadano romano. Ventaja sobre los otros apóstoles, ¿verdad? Por eso Pablo, cuando estuvo en Filipos y lo agarraron preso y lo quería soltar, dijo: no, yo soy ciudadano romano, a mí no se me juzgó, hizo valer sus derechos, y esos derechos también iban a ser importantes a la hora de la promulgación del evangelio. Y número 4, Pablo era fariseo. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice él. Y no solo dice que es fariseo, él se llama a sí mismo fariseo de fariseos, ¿verdad? La palabra fariseo llega de la palabra parush. Parush es como se dice en hebreo, y quiere decir apartado. En Romanos 1:1, Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. Esa palabra, solo que está en griego ahí, esa palabra es fariseo, ¿verdad? Entonces tenemos que saberla. Ahora, ¿qué tipo de fariseo era Pablo? No era cualquier fariseo, como lo dice él, sino que fue un fariseo creado a los pies de Gamaliel. Ahora, ¿quién es Gamaliel? Gamaliel es el nieto de Hillel. En algún momento yo le he mencionado a usted quién es Hillel. Hillel, o Hillel dicen algunos. Hillel es el, por así decirlo, fundador de la tradición de los ancianos. Cuando en tiempos de Jesús se habla de la tradición de los ancianos, se refiere a dos personas, Hillel y Shammai. Son los fundadores de las casas rabínicas más famosas del primer siglo. Y estudiar a los pies de Gamaliel, como lo dice la Biblia, es para nosotros hoy en día tal vez unos 2 o 3 doctorados, porque el estudio que tenían ellos era impresionante. Y un dato muy importante, porque cuando usted ve a Pablo desenvolverse como predicador, Pablo cita la Biblia. En un tiempo, oiga esto, porque este dato es bien importante, en un tiempo en donde la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos, y él sabe qué escritura aplicar. Mi sospecha, pero esto es una sospecha, porque está documentado que los estudiantes sí lo hacían, mi sospecha es que Pablo se sabía el Antiguo Testamento de memoria. Esa es mi sospecha. Y si no se lo sabía de memoria, entonces seguramente él era una persona pero muy preparada. Ahora bien, ¿en qué pone esto Pablo entonces? Pablo era un estratega de la teología. Si Pablo lo conoce desde adentro. Y como le he dicho antes, en el siglo I no había sino rollos que los sofrim o los
escribas le llaman, pero realmente son contadores porque hacían una contabilidad de las palabras por rollo. Los sofrim, los escribas, los contadores se dedicaban a escribir y Pablo se dedicaba la vida a memorizarlos y a interpretarlos. Esa es el don que Pablo ya traía cuando Jesús lo captura en aquel viaje a Damasco y le explica la escritura después de esos años posteriores en Arabia, en donde el Señor le da un entrenamiento a él. Pablo no le tocó como a Jesús. La enseñanza de Jesús fue, sí, él recitó mucha escritura, pero la enseñanza de Jesús fue a un pueblo galileo, en su gran mayoría, al cual se les proyectó por historias. En el primer siglo había dos estilos de rabíes. Uno, el estilo de la Agadá, que es el estilo de las historias. Nosotros lo conocemos como parábolas, en hebreo mashal, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de los Proverbios es el libro de las parábolas. Eso es una parábola en el contexto bíblico hablando, ¿verdad? Y la otra forma de enseñanza era la halajá, que lo vimos un poquito la semana pasada, que es la jurisprudencia, es la capacidad de tomar el texto y explicarlo en base a eso. Por ejemplo, Jesús enseñaba, eran 100 ovejas y una se escapó y estaba hablando de un tema de la teología. El sembrador salió a sembrar, la perla escondida. Y todo era para aplicación de su palabra. Pablo cita Oseas 7.1, Malaquías 3.2, Isaías tal, Salmo tal, Génesis tal. Ese es Pablo, ¿verdad? Así que Pablo usa la jurisprudencia y sin embargo yo pienso que escogido por Dios, porque cuando Pablo está ya en Damasco, que ha sido tumbado, bueno, antes tengo que decir, Pablo, muy interesante. Pablo se describe a sí mismo como fariseo. Esto tengo que decirlo. Y esto lo voy a plantear y no lo voy a responder para que usted se quede con la contra. Pablo se define así, como un fariseo. Pero en el capítulo 8 de Hechos, Pablo va a los sacerdotes que eran saduceos. Pablo va con los saduceos y dice, denme cartas para ir a traer a este grupo de personas. Pero existe una contradicción aquí porque los fariseos detestan a los saduceos. No se hablaban, no se llevaban. ¿Qué pasó ahí? Eso es algo que se lo dejo de tarea. Pero bueno, Pablo sale a perseguir ¿a quién? Siempre nos han dicho que Pablo salió a perseguir a los cristianos. Cristianos no había judíos que creían en el Mesías. Es lo que había. No podemos hablar de cristianos todavía porque ni siquiera había ninguna persona que no fuera de raza no judía. Todos eran judíos, ¿verdad? Eso nos lo tenemos que aclarar porque si no, no entendemos el verdadero mensaje del Nuevo Testamento. Así que Pablo sale a perseguir a los judíos mesiánicos, judíos que guardaban toda la ley, pero que habían confesado al Mesías. Y aquí está parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque los saduceos, para mantener el status quo de quienes eran ellos, perseguían a los Mesías. Los fariseos buscaban a los Mesías. Buscaban que viniera algún Mesías a rescatarnos. De hecho, el mesianismo toma fuerza en este grupo, en el grupo de los fariseos. Mientras que en este grupo se les perseguía. Así que Pablo en este grupo no iba a ir a perseguir mesiánicos, pero sí con el aval de este grupo. Y va persiguiendo, y usted conoce la historia, es tumbado y estando
ciego y ayunando 3 días en Antioquía, en Damasco, perdón, Dios le habla a Ananías y Ananías va. Pero las palabras, lo que quiero hablarle es lo que a mí me llama mucho la atención, es lo que Dios le dice a Ananías: instrumento escogido me es. Dios iba a utilizar el empuje, iba a utilizar el conocimiento, iba a utilizar el estudio, iba a utilizar el contexto cultural de Pablo, iba a utilizar su versatilidad en el idioma griego, porque Pablo, déjeme decirle, probablemente hablaba 4 lenguajes. Seguramente hablaba hebreo y arameo, y lo podemos ver cuando lo apresan. Pero hablaba griego porque vivía en la región, y seguramente hablaba latín porque era ciudadano romano. Así que cuando usted habla de Pablo, no habla de cualquier persona, ¿verdad? Y, y bueno, en eso encontramos que Pablo entonces está en Damasco, y ahí en Damasco recibe la vista. La historia de Pablo empieza en Jerusalén, pero luego se traslada a Damasco, y ahí en Damasco Pablo empieza a predicar. ¿Y a quién empieza a predicar Pablo? Si usted lee el libro de los Hechos detenidamente, me parece que ahora esto es el capítulo 9, Pablo empieza a predicar en las sinagogas judías. Así lo dice ahí. Damasco es la misma ciudad que hoy está al norte de Israel, en el país de Siria. Y ahí en Damasco, en el primer siglo, había 32 sinagogas judías. Y Pablo va sinagoga tras sinagoga, ahora con el llamado de Jesús, a decir si es el Mesías. En el capítulo 9, versículo 18 y al verso 22, usted puede seguir esta historia que yo estoy diciendo. Pablo va sinagoga tras sinagoga a predicar. Ahora, esto es muy importante que también hagamos una pequeña pausa aquí. Si usted tiene su Biblia y la abre, se va a dar cuenta que Pablo empezó ahí a moverse en esas 32 sinagogas, y él llegaba a predicar a la sinagoga. La sinagoga, usted recuerda que era judía, dirigida por judíos, era una idea judía, era una casa de estudios judía. Y llegaba a predicar. ¿Y qué llegaba a predicar? Llegaba a predicar que Jesús era el Mesías de Israel. Eso llegaba a predicar. No llegaba a predicar otra cosa. El mensaje de Pablo empieza a evolucionar después, pero inicialmente es el mensaje. Si Pablo estuviera en una religión distinta al judaísmo, no se le hubiera permitido predicar en Damasco. Póngame a mí, yo soy un pastor cristiano del siglo XXI, y con el respeto que me merece, pero para poner el ejemplo tengo que decirlo. Si un día me pide, bueno, primero yo soy muy cuidadoso con quien dejo ministrar en el púlpito de la iglesia. Imagínense, dentro del cristianismo. Pero si luego un musulmán me pide el púlpito, jamás se lo voy a dar, porque es otra religión, es otra creencia. Yo quiero que usted reflexione en eso. ¿Por qué a Pablo se le permitió hablar, se le dio el tiempo para hablar en las sinagogas? Y eso no fue solo en Damasco, eso fue a donde él fue, incluyendo a Roma, ya por el año 60 y pico. A Pablo se le permite hablar acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque no hay un problema aquí entre dos religiones. Es un judío hablándole a otros judíos que quizás también habían
gentiles, pero eso lo vamos a ver después, eso sí lo vamos a ver hoy. Él no está predicando una nueva religión. Y eso no lo tenemos que sacar de la mente. Si no, no lo dejan predicar. ¿Por qué lo persiguieron? Porque no estaban de acuerdo. Porque algunos tendrían la mentalidad saducea. Porque algunos tendrían la desaveniencia de que Jesús para ellos no era el Mesías. Por eso empezaron los líos. Pero no porque fuera dentro de otra religión. ¿Qué estoy tratando de decir aquí? Que ya para el año 40 podemos decir satisfactoriamente que lo que se conoce como cristianismo, es un movimiento judío mesiánico que todavía no incluye gentiles, ¿verdad? Y que el cristianismo no existe en su forma como existe hoy, es decir, aparte de la iglesia de Jerusalén, de la comunidad de Jerusalén. Esto hay que decirlo por honestidad. Pero bueno, con esta prédica empezaron los líos y él se tiene que ir de Damasco. Entiendo yo que lo que yo entiendo, pero esto no lo investigué tanto, es que Pablo es salvo, recibe la vista en Damasco, se va 3 años a Arabia, regresa a Damasco a predicar. En Arabia él es entrenado por Jesús, eso lo dice él en Gálatas. Regresa a predicar a Damasco porque ahí fue donde lo conocían. Luego baja a Jerusalén y luego se va a vivir a Tarso, o sea, de nuevo a su ciudad. Y ahí está en su ciudad cuando lo va a traer Bernabé. Como se dice, el nombre original de él era Barnabá. Y Pablo se va a Antioquía y es de Antioquía de donde Bernabé, que es originario de Chipre, se lleva a Pablo a lo que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Yo respeto en la postura de los teólogos, pero a mí se me hace que ese es el primer viaje de Bernabé, porque Bernabé era originario de Chipre y es quien le abre las puertas a Pablo para ir a predicar en todas las sinagogas de Chipre y de Galacia durante 3 años o más, 3 años y medio más o menos, y aquí estamos hablando más o menos del año 39 al año 42, ¿verdad? Que el viaje misionero cualquiera pensará, fueron 3 semanas, fueron 3 años y medio, donde Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, van sinagoga por sinagoga, primero en Chipre, que es una isla, y luego en la región de Galacia, que es la región central de lo que hoy es Turquía, a predicar. Y ahora sí, vamos a ver el efecto de Pablo. Muchos judíos empiezan a creer en el mensaje de Pablo. Es decir, él va a las sinagogas, muchos judíos oyen su mensaje, creen y empiezan a pedir qué hacer, ¿verdad? Pero tengamos algo en mente. La idea del Mesías en el primer siglo es una idea política, es una figura política, no es una figura religiosa. Pablo es el que Dios usa para reinterpretar los escritos de Jesús y brindarnos un Mesías salvador, un Mesías que viene, un Mesías que viene a salvarnos, un Mesías que viene a libertarnos. Ahora la pregunta es, ¿qué encontró Pablo cuando Pablo va a las sinagogas? Porque eso tiene una influencia en él, porque él tiene una misión, y la misión que Dios le encomendó a Pablo es cómo incorporar a los gentiles, a los no judíos, como usted y como yo, al movimiento. ¿Qué encontró? Recuerden, cuando Pablo está en las misiones, ese es el elemento cultural que él sí conoce, ¿verdad? El griego, los griegos, los idólatras, porque en eso se creó. Pero en el primer siglo, recordemos un poquito de algo que ya vimos. Pablo llegaba a una sinagoga
y encontraba con que aquí adelante había lo que se llamaba la mesa de Moisés y luego estaban las filas. Los voy a hacer en media luna porque en la iglesia nosotros estamos en media luna. Y en la composición de las sinagogas, recuerde, primero estaban los judíos. En las primeras filas estaban los judíos. Los lugares eran otorgados. Ellos se juntaban todos los sábados. Los lugares eran otorgados. Así que en las primeras filas habían judíos. Esta es la gente que había fundado la comunidad del judaísmo, empezó a fundar este tipo de comunidades y eran muy proselitistas, es decir, eran muy abiertos a llevar el mensaje. Hoy en día, el judío religioso es una persona muy cerrada, muy cerrada. En el primer siglo era una persona muy abierta a llevar las buenas nuevas de salvación. Así que se sientan en las primeras filas. En las filas de en medio, ahí se podían sentar los Ger Tzedek. Y usted, si se acuerda de Ger Tzedek, eso quiere decir prosélito de justicia. ¿Y quiénes eran estos prosélitos de justicia? Estas personas eran aquellos que, siendo de otra nacionalidad, aquellos que no siendo judíos, habían oído el mensaje del judaísmo y habían decidido convertirse a la fe de Israel. Repito, no al judaísmo. Por eso no me gusta hablar a mí de judaísmo. A la fe de Israel. Oyeron el mensaje de Dios. Estos son los fundadores, los hijos de los fundadores, gente que se guardaba mucho en sí. El judío, aunque era muy abierto a llevar el mensaje, no mezclaba, no daban a sus hijos en casamiento fuera de la sinagoga, ¿verdad? Entonces los judíos empezaban a casarse entre ellos. Y luego estaban los prosélitos de justicia, que era gente que se había convertido entonces a la fe de Israel, las mujeres por medio de una mikve. ¿Qué es una mikve? Es un bautismo. Y los hombres por medio de la circuncisión. Era la forma como se hacía y era la forma como se sigue haciendo en el judaísmo de hoy. Así que estos conversos también se podrían mezclar para tener hijos, ¿verdad? Y se los consideraba a estos dos grupos como salvos. El judaísmo decía que un judío, por el hecho de ser judío, no tanto por guardar mandamientos, pero sí por el hecho de ser judío, por el hecho de haber nacido judío o por el hecho de haberse convertido judío, tenía el mundo venidero, tenía la salvación, ¿verdad? Pero no eran el único componente. El tercer componente era lo que se llama como Ger Toshav. Y esto son los prosélitos de la puerta. Y se les llamaba así porque estaban cercanos a la puerta, al ingreso de la sinagoga. ¿Verdad? ¿Y cuál era la diferencia con estos de estos? Que la postura de estos era: me gustan los salmos, me gusta amar a tu prójimo como a ti mismo, qué bonito lo que dice el rabí, está muy bonito, pero yo no voy a ser judío. Es más, era muy documentado que en este segmento del medio la gran mayoría eran mujeres y aquí la gran mayoría eran hombres. ¿Por qué? Porque hubo una circuncisión en el primer siglo sin antibióticos problemática, significaba probablemente una muerte. Esto es lo que ve Pablo. Ahora, estos prosélitos de la puerta, o Ger Toshav, reciben otro nombre.
temerosos de Dios. Si usted quiere ver algo de eso, busque el capítulo 10 de Hechos. Ahí se habla de Cornelio, que era un temeroso de Dios. No era que le temía a Dios, era su lugar en la sinagoga. Igual que en Hechos 13:43. Pero para los líderes y para la sinagoga en total, estos no eran salvos. No eran salvos. Y yo entiendo al rabí, yo entiendo al rabí porque para ellos el hecho de proceder a la circuncisión era la prueba de que se apartaba del sincretismo, se apartaba de la idolatría, se apartaba de los demás dioses. Era la prueba que ellos habían puesto que los hombres ahora iban a seguir solamente a Dios. Pero no se les consideraba salvos. Se les consideraba amigos de los de la fe de Israel, pero no se les consideraba salvos. Así que Pablo llega y mira esto y dice, los hombres no la tienen bien. Y Dios le habla y empieza a fraguar la teología que encuentra en la Torá, y como vamos a ver, y causa la primera gran reforma en el movimiento mesiánico judío. ¿Por qué? Porque para Pablo, que él es el sostenedor de eso, no podemos pensar en que Pedro lo hizo, no lo hizo Jacobo, no lo hizo ningún otro. Pablo es el que dice que el requisito para la salvación es la fe, porque fue por gracia. Todos los demás piensan que el cumplir la ley es un requisito para ser salvo. Especialmente, y los rabíes piensan que el requisito para ser salvo es la circuncisión. Y eso es lo que Pablo empieza a pelear. Y Pablo empieza a reflexionar, y usted puede ver esa reflexión por lo menos en cartas como Romanos capítulo 2, en donde habla del judío que es judío pero que no cumple, mientras que hay un no judío que tal vez sí cumple, y a él le parece esto más elevado. Yo creo que es el 2:29, que quiero que lo lea conmigo, que Pablo presenta esta verdad, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión que importa es la del corazón, en espíritu, no letra, la alabanza del cual no es por los hombres, sino por Dios. ¿Qué está atacando Pablo? Pablo no está aboliendo la ley, la Torá. Pablo no se ha cambiado de religión. Pablo lo que está diciendo es que él ve procéditos de justicia, que él ve judíos que como son judíos o como se han circuncidado pueden actuar de cualquier manera, pero está abriendo la puerta para que la transformación de Dios, sin necesariamente ser circuncidado, llegue a esta gente y se circuncide el corazón. Esa es para mí la gran contribución del apóstol, porque nos permite entrar a todos nosotros, a los no judíos, a los gentiles. Ahora, ¿cómo ven los judíos esta postura de Pablo? Pues no les parece, y por eso lo van echando de donde quiera que va llegando. Es más, se arma tal alboroto que en el año 50 lo mandan a llamar de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén lo manda a llamar. Porque en la percepción de ellos, y para ponerle un ejemplo, es como que venga un embajador de Estados Unidos a Guatemala y se pare vamos a ver, en el obelisco, si le gusta a usted, y empiece a tirar pasaportes norteamericanos. Pues si así lo hiciera, yo creo que
en un ratito tendríamos millones de guatemaltecos yendo a traer sus pasaportes norteamericanos, pero porque eso es la salvación es un pasaporte al cielo. Pues hago el ejemplo es un poquito burdo, pero es para que se me entienda, ¿verdad? Pablo lo que está diciendo es que la entrada a la vida eterna no requiere la nacionalidad de Israel, que es algo que sí estaba manejado por la fe de Israel que predicaban los rabíes, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo que es por gracia y que hay gente que, o que los que lo reciben por gracia, van a recibir una circuncisión de corazón, que es mejor que la que estos tienen porque estos se portan mal. Ahora, ¿cómo reaccionaría el presidente Donald Trump o cualquier ciudadano de Estados Unidos a que su embajador aquí hubiera repartido 2 millones, 3 millones de pasaportes norteamericanos? Imagine usted. Creo que no reaccionaría bien ninguno de ellos, porque en los ojos de ellos atentarían contra la nacionalidad estadounidense. En este caso, ellos tenían claro que la nacionalidad judía había que preservarla. Y los judíos por eso existen hasta hoy, porque tienen claro, perdón, tienen claro precisamente eso. Pero no solo era eso, sino porque el hecho de pasar por el rito de la circuncisión les garantizaba que esa gente se apartaba de la idolatría, se apartaba de la inmoralidad sexual y bueno, se apartaba de hacer el mal. Y Pablo dice, no, esa va a ser una cuestión de fe y va a ser una obra de Dios, pero ellos no querían la obra de Dios. La circuncisión era la garantía que la gente se iba a apartar de la idolatría y de la inmoralidad sexual, pero requerir la salvación provocaba la primera gran herejía de la iglesia mesiánica del primer siglo. ¿Y por qué digo provocaba? Porque se armó tan alboroto, como digo, que lo llamaron a Pablo a Jerusalén. Ahora, imaginémonos esto. Voy a borrar esta parte aquí. Imaginémonos esto. En el año 50, y esto usted lo puede encontrar en el capítulo 15 del libro de Hechos, en el año 50, después de Cristo, se hace el primer concilio de lo que después le hemos llamado la iglesia, pero para mí, yo no me gusta llamar la iglesia, le llamo la comunidad mesiánica. Pero voy a escribir iglesia, el primer concilio de la iglesia. ¿Y de qué se trataba el primer concilio de la iglesia? Era para ver, primero, todos eran judíos. Todos los que participaron del primer concilio de la iglesia eran judíos. ¿Y para qué se juntaron? Para determinar si los no judíos podían entrar o no. Fíjese, curioso. Todos judíos determinando si los no judíos pueden entrar al movimiento de Jesús, al movimiento del Mesías Jesús. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora, la otra cosa que le quiero poner es una pregunta. ¿Por qué se juntan a hacerse esa pregunta? La respuesta es porque Jesús no lo reguló. Por supuesto que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero el hecho de que ellos no supieran cómo hacer ingresar a los gentiles nos dice que o lo que Jesús dijo o lo que ellos entendieron, más creo que es la segunda, es que fueran a todo el mundo a donde estaban los judíos. Y por eso siempre fueron solo a judíos. Pero aquí está pasando algo. Dios quiere expandir el movimiento afuera del judaísmo de raza. Y hacerlo llegar a los gentiles, para hacer de dos pueblos uno, como dice Efesios capítulo 2.
Nunca Jesús dijo cómo ingresar a un no judío a su movimiento, porque si no, no se hubieran juntado en este primer gran concilio. Ellos no lo sabían. Ahora, como eso no los era claro, empiezan a debatir. En Gálatas, y cuando estudiemos el primer capítulo de Gálatas, con el favor de Dios, que ya va a ser pronto, nosotros vamos a pasar por el capítulo 15 y lo vamos a examinar muy detenidamente y vamos a sacar muchas joyas valiosas de qué pasó ahí. Pero esto todavía no es mi tema, entonces yo solo quiero decir dos cosas. Primero, se dan dos grupos, unos que se llaman judaizantes, que querían la circuncisión para admitirlos, y los de Pablo. Eso es lo primero, que hay dos bandos. Interesante que Lucas, que es afín a Pablo, no nos dice quiénes eran los judaizantes, pero yo supongo que algunos de los apóstoles de Jesús estaban en esto. Pero la Biblia no lo dice y Lucas lo calla. Para ver quién está en el grupo de los no judaizantes, de los judaizantes. Y la otra cosa que quiero decir es que Pablo hace una exponencia tan magistral en donde los gentiles entran a Israel no por el cumplimiento de la Torá, ¿sí? Porque no somos salvos por la Torá. La función de la Torá no era salvarnos. Somos salvos únicamente porque Dios tomó forma de hombre, tomó forma humana, vino, habitó, nació, se desarrolló, pasó todos los problemas que pasó, fue colgado de un madero y resucitó. Por eso somos salvos, por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la razón de nuestra salvación. No es el cumplimiento de ninguna ley. Eso es lo que Pablo está peleando. Eso es lo que Pablo está sosteniendo. Es por la fidelidad de Dios que Dios nos llama, que Dios nos busca, que Dios hace que nosotros respondamos, que nos da incluso la fe para creer. Y entonces, a la hora de... Hay dos grupos, entonces les dije, unos judaizantes y Pablo, el grupo de Pablo. ¿Y quién aparece para solventar el tema? Aparece Jacob, el hermano del Señor, el justo, el que los saduceos mataron después. Él es quien resuelve el conflicto. ¿Por qué eso es importante? Porque esto demuestra que Jacob, o Jacob, como usted le quiera decir, era el líder del movimiento mesiánico, no era Pedro. Por eso las Biblias católicas, cuando traducen aquí a Jacob, lo ponen a opinar. Pero yo opino. Pero el griego dice yo juzgo. Por eso, cuando alguien nos predique o nos hable, incluso estas palabras que les digo, pregúntese cuál es mi trasfondo. Pregúntese cuál es el trasfondo de Dios, porque la teología está muy influida por eso. Eso es lo que le pasó a Pablo. Y por eso Pablo fue tan buen instrumento en las manos de Dios. No fue Pedro, sino que fue el hermano del Señor quien tenía la autoridad. En las Biblias católicas ponen a Jacob a opinar. ¿Por qué? Porque se les cae la teología de que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Pero bueno, no quiero entrar ahí porque no quiero entrar a ofender, pero yo no creo que Pedro haya sido el primer papa. Este capítulo derrumba esa teoría. Ahora, el decreto apostólico, entonces, da entrada a los gentiles sin requerir la circuncisión para la entrada. Eso es todo lo que pasa y lo vamos a estudiar detenidamente cuando lleguemos ahí. Pero Pablo utiliza la Torá para justificar
la entrada de los no gentiles al movimiento. ¿Y cómo lo hace? Va rápidamente. Esto ya lo vi, pero a mí es algo que me emociona y creo que es algo que no lo puedo decir suficientemente veces porque tiene que quedar claro. Le invito a buscar la Torah conmigo, Génesis 17.1. Génesis 17.1. Y está aquí, usted lo puede ir leyendo, vamos a leer bastante, ¿verdad? Cuando usted busque su Biblia más tarde, su Biblia de papel y en algunas digitales también, el encabezado dice el pacto de la circuncisión. Y ya ahí ya vamos mal, señores. Ya cuando decimos el pacto de la circuncisión, ya vamos mal. Porque entonces, ¿por qué no lo cumplimos? Pero bueno, vamos a leer. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué petición? ¿Qué petición? Yo estableceré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Aquí ya va una declaración de intenciones. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, versículo 4, he aquí que mi pacto es contigo. Escucha, aquí está el pacto. Tú serás padre de muchas naciones. Ese es el pacto. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido en una multitud de naciones. Ese es el pacto. Sigue el pacto, yo te haré fecundo, muy fecundo, de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y póngale, por favor, mucha atención, yo lo quiero subrayar, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Solo quiero que eso usted permita que asiente en usted. El pacto es hacerlo fecundo, hacerlo padre de naciones y a esas generaciones que Él sea el Elohim, que ya vimos que es Elohim. Si usted no lo tiene claro, regrese y estudie el versículo 1, ¿verdad? Pero es la figura que Dios le prometió para ser el amor entrañable entre Él y la descendencia de Abraham. Mis hermanos, este es el pacto de Abraham. El pacto de Abraham es que iba a multiplicar a Abraham de tal manera, en un momento donde Abraham no tenía nada, que no solo iba a multiplicar, sino que él se iba a constituir en Dios de su descendencia. No entendemos el alcance que eso puede decir, pero eso es la vida eterna, el Dios de tu descendencia, porque cualquier descendiente, muchos descendientes de Abraham no tuvieron a este Dios. Por ejemplo, los hijos de Ismael, los hijos de las concubinas de Abraham que se fueron al este, se volvieron idólatras. Pero solo Isaac, y luego de Isaac, solo Jacob, heredó esta promesa de que el Señor, el Jehová de los ejércitos, se iba a ocupar de ser el Dios de esta descendencia. Ese es el pacto. Ser el Dios. Ese pacto nos ha alcanzado a nosotros. A mí, Vladimir Efraín, que nací en el siglo XX, y en el siglo XX estaba por ahí, Dios me alcanzó y dijo, yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser tu todo, voy a ser tu Salvador, voy a ser tu Redentor, voy a ser tu Dios. Me alcanzó. Y luego, versículo 8, y luego dice, yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tu esencia después de ti, la tierra en que nacías. Este es el beneficio para dónde va a cumplir el pacto, sobre todo la tierra de Canaán, y yo seré su Dios, y lo reafirma. Versículo 9, Dios dijo de nuevo a Abraham, pero tú guardarás mi pacto. Y ahí el tema ya está cerrado, ya le describió cuál es el pacto. Tú y tus descendientes después de ti, a través de tus generaciones. ¿Cuál era el pacto? Que nosotros también nos íbamos a comprometer a que Él fuera nuestro Dios. El pacto era, yo voy a ser tu Dios, pero ustedes, o sea, nosotros, verlo a Él como Dios. Versículo 10. Este será mi pacto entre yo y ustedes, que guardarás tú y tus descendientes después de ti. 2 puntos.
todo varón de entre ustedes será circuncidado. Yo me pregunto, porque si nosotros tenemos esa lectura, que es una pésima lectura, ¿por qué no nos circuncidamos? Si ese es el pacto. El judaísmo introdujo esta lectura y los cristianos la hemos copiado. Si el pacto abrahámico es la circuncisión, ¿por qué los cristianos no la hacemos? Y es porque Pablo lo entendió de otra manera. No hay contradicción. Otra lectura. Vamos a cambiar un punto. Este será el pacto entre yo y ustedes. Mismo versículo, pero yo cambié los dos puntos para que tenga sentido el contexto. Este será el pacto entre yo y ustedes, que guardarán tú y tus descendientes después de ti. Punto. Punto. Es más, debí de haberle puesto punto y aparte. ¿Por qué? Porque lo que el versículo 10 está diciendo es que el pacto que guardaremos fue lo que ya dijo, que Él iba a ser nuestro Dios y que nosotros íbamos a ser sus súbditos. Eso era. Y como los versículos se agregaron en el siglo V, hace tan solo 1500 años, y eso fue unos 450 después de Pablo, entonces lo puntuaron así. Pero si nosotros lo puntuamos bien, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán sus prepucios y esto será la señal del pacto con ustedes. Hermanos, la circuncisión no es el pacto, es la señal del pacto. El pacto es la promesa que Dios nos dio de ser su pueblo. Por eso ahí va un punto. Y esa teología fue la que Pablo tomó, la que el contexto que Dios usó, la inteligencia de Pablo que usó, para que nosotros los gentiles también fuéramos aceptados. Yo estoy por terminar. Quiero terminar con esto. Porque decía que el primer gran aporte de Pablo, es encontrar la teología en la Torá, por medio de la cual nosotros los gentiles entramos sin necesidad de obras, es decir, sino por recibir el amor de Dios a través de su Mesías, de su enviado, Él mismo, ¿verdad? Y el cumplimiento de ese pacto. Sin embargo, antes de terminar, solo quiero decir cuál creo yo que es el otro gran aporte de Pablo. Les dije al principio que iba a hablar de dos, pero solo quiero mencionar para no dejarlo con eso. El otro gran aporte de Pablo es que Pablo es el que nos hace conectar, aparte de Jesús mismo, la propia dignidad de Jesús. Pablo es el que habla que Jesús fue Dios, que fue el otro gran lío que él tuvo con los judíos de esa época, ¿verdad? Jesús es la imagen misma del Dios invisible. Eso fue lo que dijo. Y también nos habló en Filipenses de que tomó forma de hombre humillándose. Pero bueno, la otra semana vamos a ir con un poquito más de historia, a ver cuándo entremos a Gálatas, prefiero ya no decir cuándo, porque lo que quiero yo, hermanos, es que nosotros estemos conscientes de que hubo una influencia romana del siglo II sobre el cual se construyó esto que nosotros llamamos cristianismo y que tenemos que repensarlo y que tenemos que revisarlo, porque debemos de ser gente que nos volvamos a toda la escritura. Deseo que Dios lo bendiga. Mañana a las 10 de la mañana tenemos un servicio. Lo bendigo y que esté muy bien. Hasta pronto.